Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe en cabina mi querida compañera y amiga. Tenía años que no te veía, querida Luciana, sigues igualita. ¿Cómo estás? Está Luciana Weiner con nosotros, periodista. ¿Cómo te va? Hola, Javier. Es como un déjà vu, ¿no? Es como un déjà vu ahora en otro espacio, pero bueno, nos puede ver todos los días a las 9 de la mañana en ADN 40, en Ya Nadie Está Dormido. Si usted nos sigue por la mañana, bueno, pues ahora no es que haya cambiado de canal, sino que la invité a que nos platicara de una entrevista muy interesante que tuviste. Cuéntanos un poco, Luciana. Sí, estuve platicando con Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga feminista que estudia temas sobre todo de violencia sexual, violencia en contra de las mujeres y la violencia en general. Javier, tú lo decías en la tele, ¿no? Es una de las pensadoras más importantes en este momento que ha desentrañado, digamos, lo que hay detrás de las agresiones en contra de las mujeres sobre todo, pero de las agresiones en general. Es una gran pensadora, ahora se dedica literalmente a viajar por el mundo y a hablar sobre lo que ha estudiado y por supuesto con el cambio de los nuevos escenarios que hay en el mundo, pues va refinando y encontrando nuevos términos. Ella, por ejemplo, acuñó el término mandato de la masculinidad, ¿no? Que esto significa todas las cosas que los hombres deberían ser o tendrían que ser o tenemos la idea de que podrían ser y que los llevan pues a diferentes lugares, al sufrimiento por un lado, a la violencia por el otro. En fin, es una pensadora maravillosa. Estaba justamente haciendo una estancia aquí en el Colmex y tú insististe, lo conseguiste. En que tenían que platicar ustedes dos. Y bueno, pues la verdad es que es una plática de 20 minutos, lo pueden encontrar a través de YouTube. Pero bueno, le dije, oye, platícale también al auditorio, a los radioescuchas. Lo que platicaste es solo un pedacito, pero es para abrir boca, digamos, de esta gran conversación, Luciana. Exactamente. Pues vamos a escuchar parte de esta entrevista con Rita Segato, de la periodista Luciana Weiner. Me gustaría empezar preguntándole, digamos, me imagino que hay características muy específicas de la violencia en contra de las mujeres en cada uno de estos lugares, pero también cosas en común. Sí. ¿Qué puntos deberíamos transitar desde lo regional en lugar de desde lo local? Lo regional en términos de América Latina, sí. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y eso es una pregunta que de alguna manera surgió muchas veces cuando yo he insistido en que es necesario crear una categoría que se llame femigenocidio, que es muy difícil de aceptar porque siempre en la visión latinoamericana en general y del feminismo en general se ven todos los femicidios como grandes crímenes de género. Y es verdad que lo son, en todo el continente y en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que en México empezamos a ver, sobre todo con el caso de Ciudad Juárez, y de ahí se extiende, de que hay femicidios que solo pueden ser procesados, indagados, con protocolos específicos. Entonces, ahí donde hay situaciones de nuevas formas de la guerra, que no son guerras, digamos, entre estados, pero son guerras entre pandillas, entre mafias, entre cárteles o como se les llame. La muerte de la mujer no está relacionada con situaciones íntimas. Entonces, esa es una característica de algunos de los países, más fuerte en algunos de los países donde hay en curso estas nuevas formas de la guerra que se están extendiendo del norte al sur del continente, ¿no? Lugares donde esto no era así, ahora han aparecido formas de asesinatos de mujeres o feminicidios, que yo les llamo femigenocidios, que son resultado de la mafialización del continente. No sé si eso responde exactamente a tu pregunta, pero es una cuestión regional, continental, no totalmente ausente de otros países o de otros continentes, no totalmente ausente, pero muy visible en América Latina. Doctora, cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres, tengo la sensación, y me corregirá si me equivoco, pero que cada vez más pensamos en el punitivismo como la única solución, ¿no? Más cárceles, más años, más todo. Y no estamos consiguiendo muchas cosas, porque es evidente que desde los años 90 hasta hoy han ido proliferando las leyes contra el feminicidio y contra los crímenes de género. Hay muchísimas leyes y políticas públicas, pero algo tendrá que ser repensado, porque por lo menos en nuestro continente los números no han cedido. O sea, no hay un declinio de los números de la incidencia. Por lo tanto, algo no está bien pensado.
Bueno, algo que se podría decir desde ya es que es necesario apartar a algunas personas de la convivencia social porque son peligrosas. Ya está probado que esas personas han incurrido en formas de violencia contra las mujeres, entonces es necesario retirarlas, ¿no? Y ahí hacen falta tratamientos que no existen todavía para que la persona sea capaz de entender lo que ha hecho y, digamos, procesar una transformación, una rehabilitación. Eso no está siendo muy exitoso en ningún país, en ninguna cárcel. O sea, hay que repensar la cárcel, pero también hay que darse cuenta de que sacar de la sociedad a alguien que es capaz de agredir de esa manera, se retira un peligro, pero no hace reducir los índices. ¿Por qué? Porque lo que produce esos seres, lo que produce esos personajes que capaces de esa forma de crueldad, es la estructura de la sociedad. ¿Qué autocrítica urgente deberíamos hacer desde el feminismo? ¿Cree que hay alguna? Esa. ¿Sí? Pensar nuestro movimiento como un movimiento indispensable para la humanidad, para las relaciones entre todas las personas, para la sociedad y para los hombres dentro de la sociedad. Parar con la cosa guetificada, bélica, de que no es nuestra, realmente no es lo que estamos haciendo. ¿Y las jóvenes o las mujeres que todavía no se sienten identificadas quizás con la palabra o con el movimiento? Bueno, hay muchas mujeres hoy que no hablan de feminismo, que hablan de mujerismo, ¿no? Cómo es ser mujeres, cómo defender ese ser mujer, pero tienen muchas, digamos, les desagrada la idea del feminismo, porque hay en el feminismo algunos elementos de autoritarismo que a mí también me desagradan. O sea, no creo en un feminismo que repita, que imite las maneras de los hombres, buscando poder, buscando imponer, buscando una homogeneidad de posiciones frente a los problemas. ¿El feminismo es pluralista o no es nada? O sea, antes que nada es una forma de pluralismo, una manera de autorizar diversas maneras de existir, diversas maneras de ser en la sociedad, que no necesitan estar completamente de acuerdo, pero lo que necesitan tener es libertad, es autonomía y es sobre todo soberanía sobre el propio cuerpo. Oyes Risco. Wow, es un fragmento de la conversación, pero no dejamos de impresionarnos con la claridad. A veces es lo más complicado, ¿no? El bajar conceptos tan complejos como puede ser el mujerismo, que también me parece, y esta frase del feminismo es pluralismo o no es nada también, Luciana. Insisto, son 5 minutos y medio, 6 minutos de esta conversación. ¿Con qué más te quedas, Luciana? Es maravilloso, porque en un momento tan complejo, sobre todo de los movimientos sociales, del feminismo, entre ellos, creo que Rita Segato es esa especie como de luz, de faro, ¿no? Que da claridad al resto y que va marcando cosas, ¿no? Justamente el feminismo tiene que ser plural, no hay que cerrarse. Hablan en un momento también sobre el rol de los hombres dentro del feminismo y cómo nosotras tenemos que pedirles que no se compren. Ella decía, les vendieron un buzón, ¿no? Que en Argentina es como les vendieron una mentira, les vendieron un fraude. ¿Cómo hacemos para incorporarlos y para que el mandato de la masculinidad no termine afectando su propia vida? Es realmente una maravilla y creo que también va dando luz sobre los procesos de violencia actuales, ¿no? Habla en algún momento sobre los procesos de las guerras informales en nuestro país, ¿no? Que no son guerras entre estados, no empiezan, no terminan, sino que son una constante de violencia generalizada y sistemática que hay que entender también desde la estructura patriarcal. Del tema de feminicidios, en México se repite constantemente, no para. Parecería que tendría que ser ya una prioridad estatal el parar los feminicidios, pero bueno, esta misma semana hemos sido testigos de este triple feminicidio infantil en Sonora, la madre también asesinada. ¿Qué dice esta violencia extrema, Luciana? Fíjate que la doctora Segato decía algo muy interesante sobre esto.
Por supuesto que el marco legal es importante, por supuesto que la política pública es importante, pero ella habla también de otra política, de la política que se hace a partir de la sociedad y que también tiene que cambiar para que las cosas realmente cambien, ¿no? Recién lo decía, a ver, no han disminuido las cifras, ¿no? Tenemos muchísimas leyes desde los 90 que protegen a las mujeres y sin embargo esto no tiene un cambio real en la vida de las personas, porque lo que tiene que cambiar no solo es la ley, no solo es la letra, sino es la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacemos eso, no? Creo que es la pregunta, o para dónde vamos, o qué cosas tendrían que cambiar para generar un cambio total cultural. Bueno, antes de despedirnos, vamos a ir a una pausa, pero regreso para una conclusión de esta plática, ¿te parece? Me parece excelente. Pausa y regresamos.